Señoras, señores, ¿qué tal están? El procurador del Común ha acudido esta semana al hemiciclo, más cargado que nunca por la cantidad de reclamaciones que durante 2012 ha recibido de los ciudadanos. En total, 4.264, una cifra récord en la historia de la institución que tiene en los recortes y en la crisis su porqué. Pero en este pleno, hasta el propio Javier Amoedo se ha quejado. Enseguida les contamos los motivos. Antes, como siempre, titulares. El procurador del Común se acoge a las 4.264 quejas que ha recibido de los ciudadanos durante 2012 para defender la labor de su institución y reclamar a las Cortes que adelante el debate de estos informes al segundo trimestre del año. La oposición se suma a esta petición y asegura que estas cifras no son más que un reflejo de lo mal que lo está pasando la sociedad. El PP las matiza. Tras 2 meses de trabajo parlamentario, la futura Ley de Ciudadanía Exterior saldrá adelante con consenso y con 60 de las 90 enmiendas aceptadas. Con ellas se amplía el concepto de ciudadano exterior y se establece un plazo de 6 meses para que la Junta elabore un plan estratégico plurianual. El único voto en contra será el de UPL. Es el cuarto volumen de una colección que iniciaron Delibes, Machado y Unamuno. Ahora, el protagonista es Jorge Manrique. Sus coplas más universales se han adaptado a un lenguaje sencillo para que los más pequeños se adentren en el mundo de la literatura con los más grandes de Castilla y León. El de 2012 es por el momento el informe más extenso que ha elaborado el procurador del Común en sus 18 años de vida. En total, 4.264 quejas, una cifra récord motivada sobre todo por los recortes presupuestarios en sanidad, educación o dependencia. El informe de más de 1.000 páginas ha llegado esta semana al hemiciclo y hoy lo desgranamos aquí con el procurador del Común, Javier Amoedo. Buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, muchas gracias. Las quejas de los ciudadanos no paran, incluso cotizan al alza. Cuando en julio hablábamos en este mismo programa, usted nos decía que este año se habían recibido ya 2.400. Ahora superan las 2.700. Sí, ¿Qué ha pasado en estos meses? 2.777 me parece que es el número exacto. Pues bueno, los ciudadanos, yo no sé lo que le pasa a los ciudadanos, lógicamente cuando presentan estas quejas es porque habrá alguna actuación de la Administración con la que no están conformes y efectivamente se dirigen a nosotros para tratar de que podamos hacer alguna resolución en donde se subsanen esas deficiencias. Quizá en este periodo de tiempo, desde la última vez que hablamos usted y yo aquí, pues sea que pasó el verano y en el verano normalmente siempre se presenta a buen número de quejas porque hay mucha gente que viene a la Comunidad de Castilla y León, ciudadanos de pueblos o de ciudades de esta localidad, de esta comunidad, que vienen en el verano aquí y que aprovechan para presentar estas quejas al Procurador del Común. ¿Cuáles son los motivos principales de estas quejas? Bueno, vamos a ver, los motivos principales, yo creo que más o menos muchas veces las quejas de la ciudadanía se van repitiendo. En la época del verano, claro, es lógico que se planteen muchas quejas de las asociaciones de vecinos sobre la contaminación acústica por los ruidos que se producen en el verano que impiden o dificultan el descanso nocturno. Esas quejas normalmente en esta etapa siempre aumentan por razón de la época en que se produce. Se siguen recibiendo quejas en orden al problema del derecho a una vivienda digna por parte de los miembros de nuestra comunidad. Se siguen recibiendo quejas con relación a sanidad, o sea que todas estas, ahora también con relación a educación infantil, educación de menores, precisamente porque estamos en la época en que empieza prácticamente el curso y se encuentran con algunas restricciones de tipo económico y entonces se dirigen al procurador para poner en conocimiento estas reducciones económicas que no puede asumir
la familia. Es una radiografía muy similar a la que se desprende del informe de 2012. Efectivamente. Si le parece, vemos lo que dio de sí el debate parlamentario y continuamos. Muy bien, de acuerdo. Era el informe más pesado que traía la Cámara. 3 tomazos verdaderamente impresionantes, en los que se recoge una cifra récord de quejas, más de 4.200 presentadas en 2012, y la mayoría con una misma explicación. por los recortes económicos debido a la crisis. El portavoz popular restaba importancia al aumento. El aumento del número de quejas se debe fundamentalmente a las presentadas en importante cuantía respecto de las urgencias nocturnas en 17 consultorios locales. ¿Qué tenemos que valorar? ¿El número de quejas o el número de ciudadanos que se quejan? Las deficiencias en atención primaria, el copago farmacéutico y las listas de espera han centrado las quejas de los ciudadanos. El informe destaca también el incremento de las quejas relacionadas con la dependencia, llamada de atención concreta a las administraciones por irregularidades en el acceso a los empleos públicos, falta de señalización en las zonas de baño y deficiencias en el servicio de bomberos en los municipios de menos de 20.000 habitantes. El 77% de las resoluciones de la institución han sido admitidas. La UPL, sin embargo, no evitaba la crítica. Es tan amplio su cometido que con frecuencia se desdibuja su función. No presenten quejas, porque si no confiamos en el procurador, ¿por qué razón los miembros del partido de la UPL presentan quejas en la institución del procurador del Común? El procurador del Común defendía así a la institución e insistía en que los ciudadanos confían en ella. No hay razón, denunciaba, para suprimirla, como pretende el Estado a través del informe Cora. Es que este informe, y yo lo digo con respecto a mi institución, a la institución del Procurador del Común, está llena de errores, por no decir falsedades. Y ante las observaciones de Izquierda Unida sobre el momento del debate, ciertamente usted lo presenta aquí con un retraso que no es debido a su oficina. Digo con un retraso porque estamos hablando del año 2012 cuando estamos finalizando el año 2013. La propuesta del PSOE para unirlo al informe del CES, el procurador del Común se mostraba partidario de adelantar este pleno a antes del verano. Las otras instituciones propias seguían desde la tribuna la sesión, acompañadas por Vicente Cuadrillero, desde septiembre secretario general de todas ellas. Usted elaboró hace muy poco un informe sobre el cierre de las urgencias nocturnas ante el aumento de quejas por este motivo, pero en septiembre el Gobierno decidió dar marcha atrás después de saber que el objetivo de déficit permitía contar con más dinero del que se esperaba. ¿Hasta qué punto cree que ha influido ese informe? Bueno, yo no lo sé, no lo puedo decir. Yo lo que sé es que efectivamente ahí había un informe de la institución que se presentó antes de que se hubiera producido la apertura de estos centros rurales nocturnos de urgencia. En esta resolución nosotros recomendábamos, como es lógico, a la Consejería que se pudiera llegar a un acuerdo con relación a esa comisión formada por representantes de la Consejería de Sanidad, del Partido Popular y del Partido Socialista, que se llegara a un acuerdo para solucionar este problema que considerábamos que era de mucha gravedad. Y por otro lado también aconsejábamos a la Consejería, era la reapertura de esos servicios nocturnos con el fin de garantizar de modo igualitario el derecho de los ciudadanos a una asistencia sanitaria adecuada. Al menos es un tema que está solucionado, pero hay otros problemas que sí se repiten año tras año. Por ejemplo, los malos olores, la contaminación acústica o problemas de selección de personal en las administraciones. ¿Cómo comprobar realmente que se solucionan esos problemas año tras año? ¿Tienen ustedes mecanismos para ello? Bueno, vamos a ver. Claro, es que el problema tenemos que diferenciar un poco todas las cuestiones. Claro, la contaminación acústica, sobre todo en los lugares de ocio y sobre en la noche de modo fundamental, tenemos que tener en cuenta cuál es la extensión de nuestra comunidad. Entonces, claro, efectivamente, a lo mejor nosotros dictamos una resolución con arreglo a una localidad determinada o a un pueblo determinado,
que se soluciona. Que se soluciona, hay una resolución, se soluciona ese problema en esa localidad, pero claro, eso no puede impedir que en otras localidades se presenten las mismas quejas por el mismo problema que ya está solucionado en otro pueblo o en otra ciudad. Claro que efectivamente el que tiene que solicitar esa queja irá dirigida a la administración correspondiente de la localidad. Por lo tanto, es lógico, yo lo veo lógico, porque claro, si una resolución que vamos a poner, por ejemplo, que yo dicto para una localidad concreta y determinada, se pudiera aplicar, aceptada por el alcalde de un ayuntamiento, se pudiera aplicar a todos los ayuntamientos de la comunidad, no tendría por qué haber más quejas sobre esta materia. Pero esa resolución solamente tiene eficacia con relación a la localidad para la que se ha dictado. ¿Y se comprueba que esa localidad acepta o no acepta la resolución? Ya eso es... Nosotros lo que decimos al ciudadano que se ha quejado, que si se ha aceptado y no se cumple, que se pongan en contacto nuevamente con nosotros para exigir su cumplimiento. Señora Amoedo, le voy a pedir un ejercicio de concreción porque también han sido muchas las actuaciones de oficio que han emprendido, en concreto 39, pero en un titular, en una frase concreta, ¿cuál es la principal medida que proponen para evitar los desahucios? Creo que las tres soluciones que habría sería un acuerdo entre la entidad que desahucie, la entidad bancaria y el ciudadano desahuciado, o si no habría que acudir a una actuación judicial con el fin de poner fin a esa. Creo que ya hay alguna sentencia que no se ha hecho efectivo el desahucio por la situación económica que sufría esa familia. ¿Y la principal recomendación ante las quejas por las medidas de seguridad de una zona de baño natural? Bueno, para mí la fundamental es que haya un servicio de salvamento y socorrismo. Eso para mí es la más importante. El que no haya limpieza, hombre, no está bien, pero bueno, puede ser hasta, si queremos, hasta pasable. Pero que no haya un servicio de salvamento y socorrismo me parece que es la recomendación más importante que nosotros le hemos hecho a la Administración sobre estas zonas de playas naturales de nuestra comunidad. Recomendaciones incluidas en actuaciones de oficio y en un informe de 2012 que se ha presentado ahora, ¿se podría debatir antes? ¿O se podría presentar también antes en las Cortes? Bueno, vamos a ver, yo creo, en principio, yo creo que sí. Nosotros, a nosotros nos interesaría, por la propia institución, le interesaría que este informe se presentara antes y que no después de 9 meses de haber transcurrido el año 2012. Por la institución, yo estoy seguro que no habría ningún obstáculo para que este informe se pudiera adelantar unos cuantos meses, porque si nosotros empezamos a redactar el informe en el plazo de 2 o 3 meses, en el mes de marzo o de abril estaría perfectamente terminado. A partir de eso, lógicamente, se podría celebrar el pleno en cualquier momento que se determinara por la Junta de Castilla y León. ¿Sí? Javier Amoedo, procurador del Común, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2014 ha pasado ya el examen del Consejo Económico y Social. Después de 3 días de reuniones, los agentes sociales y económicos que componen esta institución han emitido un informe de 52 páginas con 11 recomendaciones. Consideran imprescindible que haya una reforma fiscal para frenar la constante caída de los ingresos. Otra cosa es cómo hacerlo, y aquí discrepan. Algunos consejeros apuestan por adelgazar el sector público y suprimir los impuestos de patrimonio y de sucesiones. Otros, por lo contrario, se decantan incluso por nuevos impuestos a las entidades financieras y a las grandes superficies comerciales y por un incremento del tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas. En lo que sí coinciden es en la posibilidad de suprimir el céntimo sanitario por los efectos que ha tenido en el consumo de los carburantes. De ahí su recomendación, que la Junta se lo replantee.
Más propuestas, esta vez las que han planteado PP, PSOE y Grupo Mixto a 3 informes del Consejo de Cuentas en comisión, han apoyado el análisis que hace el órgano fiscalizador sobre la situación económica de la comunidad. Han reabierto el debate en torno a las sanciones a las entidades locales que no presentan sus cuentas y han elevado el tono al hablar de la contratación de las empresas públicas. El PSOE califica de broma la propuesta única del PP. Los populares apelan a la autonomía de los grupos. Chapuzas continuas de empresas opacas, despilfarradoras, de fondos públicos que sistemáticamente incumplen y vulneran todos los principios básicos y de garantías procesales de los expedientes de contratación. Hay que matizar que aquí hablar de irregularidades, el propio Consejo de Cuentas manifestó que ellos no habían apreciado esas irregularidades y por tanto no habían dado traslado al órgano competente en caso de haberlas, que nosotros que la Fiscalía. Sería incongruente e incoherente plantear una propuesta de resolución para empresas públicas, como usted ha dicho, que ya no están o que se han integrado en otras. Parece más razonable recoger la filosofía. No, lo importante es que cumplan la ley. Lo importante es que estas empresas, en sus contratos, en las licitaciones, en las adjudicaciones y en la posterior ejecución de obras, cumplan la ley. El Grupo Mixto pedirá en las Cortes que se cree una comisión de investigación para conocer con detalle todos los acuerdos adoptados por la cúpula directiva de las antiguas cajas de ahorro. José María González basa su petición en las presuntas irregularidades detectadas en su gestión, retribuciones abusivas, jubilaciones blindadas y una deuda de 5 millones de euros que asegura ha dejado la Fundación del Patrimonio creada por estas entidades financieras. El procurador de Izquierda Unida pone también en entredicho la relación de las cajas con la Junta. A partir del lunes, los grupos parlamentarios trabajarán a contrarreloj para aprobar cuanto antes la futura ley de vivienda. El PP confía que sea a finales de noviembre. En ella se incorporarán las 22 medidas que la Junta puso en marcha en verano, vía decreto, para ayudar a las familias a acceder o a mantener su vivienda. Y a mayores se incorporarán las sugerencias de sindicatos, empresarios o entidades locales. De hecho, habrá novedades. En este trámite parlamentario pesarán y mucho los acuerdos adoptados en el seno del diálogo social. PP, PSOE y Grupo Mixto los han hecho suyos para incorporar a la futura ley de vivienda 2 importantes novedades. Como aquí el problema no es por falta de inmuebles, sino la restricción en el acceso al crédito. Se ampliará el listado de colectivos de especial protección a los trabajadores afectados por un ERE o a los que perciben salarios bajos. O incluso a aquellas personas que están en riesgo de perder su vivienda. Y para garantizar la transparencia en los procesos de adjudicación, todas las viviendas que se levanten en suelo público, aunque sean de promociones privadas, se adjudicarán por sorteo. Son acuerdos que los grupos parlamentarios han plasmado en sus enmiendas, 30 del PP, 59 del PSOE y 65 del Grupo Mixto, pero con ellas también han marcado sus diferencias. Nosotros no creemos que en este momento lo que necesita la política de vivienda en nuestra comunidad autónoma sea más inversión para promover más parques de viviendas que al final se quedan vacías, sino que apuestan más por aprovechar lo que hay para dar salida al parque de viviendas que actualmente está en 12.400. Para empezar, tenemos que fomentar la puesta a disposición de las familias de viviendas en alquiler. PSOE y Grupo Mixto, por su parte, ya han advertido que no aceptarán que se bajen los precios a costa de la calidad ni que se invadan las competencias de los ayuntamientos y exigirán además financiación para la ley. No tiene un respaldo presupuestario que de alguna forma garantice el cumplimiento de las medidas que se pretende adoptar. Medidas verdaderamente para que puedan ayudar a las familias a mantener su vivienda, a comprar, a alquilar y desde luego también para que la Junta no renuncie ni a sus competencias ni al ejercicio de la promoción de vivienda pública y de un parque público de viviendas. El posibilitar el acceso a la vivienda con unos parámetros económicos que tengan en cuenta la situación económica de las familias y nunca la situación de las empresas que tienen en sus manos viviendas cerradas. Discrepancias también por el tiempo en que una VPO debe dejar de ser protegida. El grupo mayoritario lo establece en 15 años, el PSOE en 30 e Izquierda Unida en 25. Los trabajos en ponencia comenzarán el lunes y el PP confía que la ley esté aprobada a finales de noviembre. Más tiempo se darán los grupos parlamentarios para tramitar el proyecto de ley agraria que acaba de llegar a las Cortes. Aunque aún están trabajando en las enmiendas, el PSOE ya ha adelantado ante los representantes del sector lácteo por dónde van las suyas. Una de las cosas que vamos a exigir es que se ponga en marcha una vez por todas la figura del mediador, porque todos sabemos que los problemas de los productores de leche hoy están en el precio. No es tanto una cuestión de ayudas como una cuestión de que tener un precio justo. Y para eso, para combatir las condiciones abusivas que muchas veces ponen las distribuidoras, queremos reclamar de salida esa figura, la del mediador.
Bien por ascendencia o por falta de trabajo, el caso es que ya son más de 146.000 los castellanos y leoneses que viven en el exterior. Son los protagonistas de una ley que verá la luz en apenas 15 días para garantizar sus derechos y darles la oportunidad de participar de lleno en la vida política, social y cultural de Castilla y León. Tras 2 meses de trámites parlamentarios, 60 propuestas de las 90 presentadas por PSOE y Grupo Mixto se han incorporado al texto, así que a falta de su aprobación definitiva, el consenso está casi asegurado. Yo creo que era un proyecto que tenía bastante contenido, que se ha mejorado y que lo que hemos conseguido ha sido que sea un proyecto de todos. Porque entre todos han logrado aparcar las diferencias políticas para consensuar un texto que garantiza los derechos y las posibilidades de retorno de los más de 146.000 castellanos y leoneses que, como ellos, viven en el exterior. Pero cuando hablan de exterior, lo hacen en el sentido más amplio de la palabra. Son todas aquellas personas que sienten una vinculación especial con nuestra tierra, que han nacido, que han vivido 10 años, que son descendientes. Es de hecho una de las novedades que los grupos parlamentarios han incorporado al texto. Eso y el plazo de 6 meses que dan a la Junta para que elabore un plan estratégico con medidas de apoyo a este colectivo. Yo creo que se le está dando un mensaje muy claro al Ejecutivo de esta comunidad autónoma para que disipe esas dudas y realmente haga efectiva y útil esta ley para la ciudadanía. Todo ello es lo que nos ha llevado a, por primera vez desde que yo estoy en estas Cortes de Castilla y León, votar en comisión a favor de un proyecto de ley. Aunque en este consenso solo ha habido un pero, el del procurador de UPL, que por el momento mantiene vivas para su debate 5 de sus 9 enmiendas. El problema es solamente para mí, no para ustedes. Yo no puedo aprobar una ley que dentro de un mes organice la fiesta de Villalar en Rosario, Argentina, y mi propio partido diga, es que tú votaste eso. Nosotros consideramos que así debe ser y que se les debe dar esa oportunidad de celebrar un día que nosotros consideramos que es un día en el que se exalta nuestra comunidad, que se exaltan nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Desde América o desde Europa podrán participar de lleno en la vida política, cultural y social de la comunidad con tan solo un clic a través del Gobierno abierto. Será su punto de encuentro, al igual que las casas regionales. La futura ley pretende unificar su funcionamiento, su nombre y los estatutos para que se identifiquen plenamente con Castilla y León. Y aquí también se incluirá, a petición de Izquierda Unida, la regulación de las confederaciones. Ya lo ven, la actividad legislativa no para, todo lo contrario. Como no hay 3 sin 4, las Cortes también tienen en su haber otro proyecto de ley, esta vez dedicado a los centros museísticos. Hoy nos adentramos en su contenido. Algunos procuradores cuestionan su necesidad. Entendemos que la ley actual permitía perfectamente hacer una política a favor de los museos de esta comunidad. Pero es el único, porque PP, PSOE y UPL sí lo ven necesario. La ley que ahora regula los museos es del año 94 y hay que actualizarla. Realmente han cambiado muchas cosas. La nueva ley intenta adaptarse a esa realidad, intenta favorecer la cooperación. Y eso cambiará el día a día de los 351 centros que existen en la comunidad. Vamos a hacer que las campañas de difusión se puedan extender a todo el territorio, es decir, a toda esa red de museos que estamos creando con estos momentos, porque aquí también se incorporan centros de interpretación del patrimonio que antes no estaban considerados, que haga falta una autorización previa para la puesta en marcha de museos, que haya un plan de viabilidad, que es que no se cree una estructura y luego simplemente se derrumbe económicamente. La sociedad también lo notará. Lo más importante es que le damos garantías de que está yendo a un centro que tiene, por así decirlo, tiene unos mínimos, tiene lo que digo, un tema de accesibilidad, tiene también un cuidado en el patrimonio. En total, 67 artículos que los grupos parlamentarios han analizado en profundidad para proponer cambios. Los que llegan del PP, a través de sus 5 enmiendas, son de mejora técnica para cubrir algunos vacíos legales. Homogeneizar el régimen jurídico de los movimientos de fondos. Y unificar las reglas del juego en todos los museos, sean de titularidad estatal, autonómica o provincial. Hay museos provinciales que, siendo de titularidad estatal, la gestión la lleva la comunidad. Una normativa que viene del Estado porque su titularidad es estatal y que se adapte a la ley de la comunidad. PSOE y Grupo Mixto son más reivindicativos. Plantean 112 enmiendas para resolver la financiación de los museos o dar mayor participación a la sociedad. A través
de grupos legalmente constituidos, como son las asociaciones, que entendemos que, aparte de la gestión directa de los propietarios de los museos, de los gestores de los museos, pueden colaborar y contribuir en el fomento hacia afuera del centro museístico o de la colección museográfica. Y proponen regular la adquisición de fondos para que el proceso sea transparente. En esto, el procurador leonesista da un paso más para incorporar a los museos todos los fondos que descansan en el interior de las antiguas cajas de ahorro. Proponemos unas fórmulas legales para que la Junta, sin salirse de sus obligaciones de patrimonio, les pida el inventario, como cualquier coleccionista, y les diga, a ver, ¿qué tienes de un cierto valor? Que lo estudie durante un cierto tiempo, muy pocos, hablamos de 6 meses, y a partir de ahí le diga, esto es exportable, esto es vendible y esto no. Medidas todas ellas encaminadas a modernizar la gestión de estos centros, foco de cultura y de desarrollo económico. Pero ¿cómo atraer visitantes a estos museos? ¿Cómo gestionar adecuadamente un teatro? La respuesta está aquí en el cuarto máster de Gestión Cultural de la Universidad de Valladolid. Este año se han matriculado 12 alumnos, proceden de Castilla y León, Galicia, País Vasco, Chile, Colombia o China. Y como en ediciones anteriores, la Fundación Villalar colabora con ellos con 5 becas para financiar parte de los gastos de matrícula. Durante unos meses, estos jóvenes conocerán las herramientas y las medidas más adecuadas para hacer del patrimonio y de la cultura un factor de desarrollo económico, aunque en la lección inaugural ya les han adelantado algunas. Yo creo que es esencial el ampliar los públicos eliminando esas restricciones que en muchos casos no son los precios, ¿no? Son las responsabilidades familiares, a lo mejor la dificultad para aparcar enfrente del Teatro Calderón, ¿no? En realidad, de este máster no se pretende que salgan comisarios de exposiciones, sino todo lo contrario, personas que traten de gestionar este tipo de recursos con los instrumentos que el análisis económico proporciona. La Fundación Villalar Castilla y León colabora pues modestamente con una cantidad para el máster y efectivamente, como antes señalaba el director, una serie de becas para los alumnos. Primero fue Delibes, después Unamuno y Machado y ahora le toca el turno a Jorge Manrique, el autor de las coplas más universales y bellas. Llega a las aulas con una nueva edición de Mi Primer, un libro con el que la Fundación Villalar trata de acercar este genio de la literatura a los más pequeños. La presentación, como no podía ser de otra manera, se ha celebrado en su tierra natal, Palencia, y en uno de los colegios que lleva su nombre. Adriano en elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante. Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra. 5 siglos después de su fallecimiento, Jorge Manrique y su obra están más presentes que nunca gracias a la publicación de la Fundación Villalar, Mi Primer Manrique. Es importante que los niños, que es el público al que va dirigido este libro, conozcan a nuestros autores, conozcan a un palentino, en este caso de Paredes de Nava. Los alumnos de quinto de primaria del colegio que lleva el nombre de este autor en Palencia se han sumergido en la obra del genial poeta paredeño, aprendiendo y disfrutando con sus coplas. Cuando lucha Jorge Manrique por la reina de Castilla, a pesar de que su padre murió muy pronto, él siguió luchando y escribiendo. Ante un público exigente, los alumnos han sido capaces de demostrar lo aprendido estos días. Qué presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como nuestro aparecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Ha sido complicado el tema de elegir las coplas porque no sabíamos qué tamaño, cómo hacerlos, el vocabulario. La Fundación Villalar ha editado 2000 copias de este libro dentro de la serie Mi Primer, que incluye a los autores Miguel Delibes, Antonio Machado y Miguel de Unamuno, y que están destinados a los centros escolares de la región. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.